Estimados alumnos, reciban un afectuoso saludo de su profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología del ciclo virtual 2019-1. El día de hoy vamos a abordar la semana número 2, ¿no? Titulada Bases biológicas de la conducta. Este es un tema muy interesante, ¿no?, que tiene que ver con un factor que determina e influye en el comportamiento humano, ¿no? Me estoy refiriendo pues a todo el sistema nervioso. ¿Qué cosa es lo que vamos a tratar acá? Vamos a dividir toda esta teoría en 4 capítulos. El primer capítulo vamos a abordar todos los conceptos en relación al sistema nervioso, ¿no? ¿Qué implica el sistema nervioso? Luego, en el segundo capítulo vamos a abordar las estructuras del sistema nervioso central. En el tercer capítulo vamos a ver las estructuras y sus funciones del sistema nervioso periférico. Y finalmente, en el cuarto capítulo vamos a abordar el sistema límbico, que es el cerebro de los mamíferos. Muy bien. Bien, entonces, les decía, estimados alumnos, que toda nuestra conducta, recordar, emocionarse, ¿no?, aprender, ¿no?, tiene que ver fundamentalmente con el sistema nervioso, y dentro del sistema nervioso básicamente con el cerebro. El cerebro es un órgano muy delicado, extremadamente delicado. Por eso que no sé si ustedes han tenido alguna oportunidad de tener conocimiento o referencia cuando una persona tiene un golpe en la cabeza. Eso se le llama traumatismo encefalocraniano o TEC. TEC, traumatismo encefalocraniano. Es muy importante, después de tener ese accidente, ese traumatismo encefalocraniano, evaluar qué cosa pasa, cómo reaccionan las personas, ¿no? Y allí, por ejemplo, los médicos, cuando evalúan a una persona después de este tipo de accidentes, lo ponen en observación por lo menos unas 3 o 4 horas para ver las reacciones, ¿no? ¿Qué cosa evalúan ahí los médicos, por ejemplo? Ahí evalúan si el paciente está lúcido o no está lúcido, ¿no? El movimiento ocular de los ojos, si hay simetría en el movimiento ocular en los ojos. Si no hay simetría, el golpe es delicado. ¿Qué más evalúan? Ahí evalúan, por ejemplo, si esa persona ha tenido vómitos, ¿no? Eso ya está dando un indicador de que el golpe, el TEC, es delicado, ¿no? Pérdida de conocimiento. ¿Cuánto tiempo perdió el conocimiento, ¿no? O sea, incluso cuando los golpes en el cerebro son muy fuertes, severos, ¿qué es lo que pasa? Dice que en los párpados se vuelven negros como un osito panda, ¿no? Eso es muy delicado. Cuando ya el contorno de los párpados tiene un color negro, quiere decir que ha habido ahí una rotura de cráneo, ¿no? Los médicos, miren alumnos, para que tengan una referencia a la importancia de nuestro cerebro y cómo cuidarlo y prevenir estos golpes, cuando hay un traumatismo encefalocraniano, allí los médicos utilizan una escala que se llama la escala de Glasgow, ¿no?, para observar el efecto dañino que ha tenido ese golpe en el cerebro, ¿no? Entonces, allí le hacen una serie de preguntas que ustedes pueden estar visualizando acá. Por ejemplo, le evalúan el movimiento de los ojos, ¿no? Abren los párpados para ver cómo está el movimiento de los ojos. ¿Qué más? Otro aspecto importante ahí, dan órdenes verbales, ¿no? A ver, ¿dónde estás? ¿Qué día es hoy? ¿Cómo te llamas tú? O sea, son elementos para ver el grado de compromiso de ese golpe, ¿no? Si está orientado en el tiempo, en el espacio, muy importante. Y órdenes motoras. Muy bien, pues, estimados alumnos, con esta introducción vamos a empezar, ¿no?, con nuestro primer capítulo, ¿no?, bases biológicas de la conducta, y lo primero que vamos a abordar es el sistema nervioso. El sistema nervioso es ese sistema más evolucionado que tenemos nosotros. Dentro de todos los sistemas que tiene nuestro cuerpo, sistema
digestivo, respiratorio, inmunológico, el más completo, el que relaciona con todos los demás sistemas, es el sistema nervioso. El sistema nervioso es el único sistema que recoge, recibe la información, la procesa, la conduce y luego transmite las órdenes. Eso es lo que hace el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso recoge la información de los estímulos del medio externo en nuestro cuerpo, y también del medio interno, todo lo que está dentro de nuestro cuerpo. ¿Quién recoge esa información? El sistema nervioso. Y el sistema nervioso tiene una célula básica. Esa célula básica se denomina neurona, ¿no? Ahora, la neurona, ¿no?, es la unidad básica del sistema nervioso. Es como el ladrillo de un edificio. Se estima que en nuestro sistema nervioso y en nuestro cerebro también hay alrededor de 100.000 millones de neuronas, ¿no? Miren la cantidad de neuronas que tenemos, 100.000 millones de neuronas. Inicialmente se consideraba de que las neuronas no podían reproducirse, pero ahora las últimas investigaciones han establecido que sí, especialmente en la zona del hipocampo puede reproducir neuronas. Dice, de estas 100.000 millones de neuronas, si tuviéramos que contar todas las neuronas de tu cerebro a una tasa de una neurona por segundo, tardaríamos, ¿cuánto? 3.000 millones de años para poder contar cada una de las neuronas. Entonces tenemos una cantidad de neuronas inmensa. Ahora, la neurona lógicamente tiene sus partes, ¿no? Su estructura es la siguiente. Tiene las famosas, ¿no?, dendritas, ¿no?, que son estas ramificaciones, son como brazos, son brazos de las neuronas. Dicen que cuando las personas tienen Alzheimer, estos bracitos se achican y ya dificulta la sinapsis. ¿Cuál es la otra estructura? Ahí tenemos también el cilindro eje o axón. ¿Ve? Acá está, ustedes lo están notando, ¿no?, como el cuerpo de una culebra, ¿no?, de un gusano. Ese es el axón. Y el axón tiene unas ramificaciones que se le conoce como el botón terminal. Estos son los botones terminales, ¿verdad? Los botones terminales. En la puntita, en el extremo del botón terminal, de allí salen sustancias químicas, ¿no? Sustancias químicas que se conocen con el nombre de neurotransmisores, ¿no? La tercera estructura es el soma, el cuerpo. Acá tienen ustedes el cuerpo, el núcleo. Acá tienen ustedes el núcleo. Entonces el impulso nervioso va por este lado, ¿no? Estos son los nódulos de Ramberg, ¿no? Estos son los nódulos. Ahora, como les decía, las neuronas se comunican entre sí a través de un proceso, de un espacio sináptico. Un espacio sináptico. Acá tienen ustedes, miren, ¿ve? Este es el espacio sináptico. Estos son los botones terminales, ¿no?, de las neuronas. Es decir, entre neurona y neurona no están juntas, no están pegadas. Siempre hay una abertura. Esa abertura es el espacio sináptico. Y en ese espacio sináptico, las neuronas intercambian mensajeros químicos. Estos mensajeros químicos se le conoce con el nombre de neurotransmisores. Acá está usted viendo. Estos son los neurotransmisores. Y se tiene alrededor ya estudiado de más de 50 neurotransmisores de sustancias químicas. Estas sustancias químicas son muy importantes porque modulan nuestro comportamiento, nuestras emociones. Por ejemplo, el neurotransmisor de la serotonina es la que nos da la calma, la tranquilidad, la paz. ¿Por qué estoy tranquilo, sereno? Porque mi cuerpo está produciendo, ¿no?, serotonina. La dopamina es otro neurotransmisor, es la que nos permite a nosotros ponernos de manera eufóricos, exaltados, porque mi cuerpo produce entonces dopamina. El otro neurotransmisor, las endorfinas. Las endorfinas son aquellos
mensajeros que nos disminuyen el malestar, por ejemplo, el cansancio, ¿no? Nos disminuyen, ¿qué más? El dolor. Cuando una persona, por ejemplo, está haciendo una actividad que le causa mucha pasión, mucho agrado, por ejemplo, es un deportista, ¿no?, que comienza a correr o a jugar un partido de fútbol, o por ejemplo es un artista, ¿no?, está tocando algún instrumento musical, en ese momento también se producen endorfinas. Y las endorfinas permiten que esa persona pueda hacer su actividad sin sentir cansancio. Puede estar 2, 3 horas jugando su partido de fútbol y no se cansa, porque su cuerpo está produciendo endorfinas. Bien, entonces, pero la neurona en el sistema nervioso, primero vamos a ver los tipos de neuronas, ¿no? Hay 3 tipos de neuronas. Ahí tenemos las neuronas sensitivas, ¿no?, que son aquellas neuronas que recogen la información del estímulo y la conducen a través de la médula, el tronco y al cerebro. Pero también tenemos las neuronas motoras, ¿no? Las neuronas motoras, que son las neuronas eferentes, son las que llevan las órdenes del sistema nervioso central a los músculos, a las articulaciones, la que me ordena caminar, la que me ordena sentarme. Y aparte de esas neuronas tenemos las neuronas de asociación o las interneuronas o las neuronas internunciales, que son las neuronas bisagra, integran la información entre las neuronas sensitivas y las neuronas motoras. Estimados alumnos, pero en el sistema nervioso no solamente está la neurona como la única célula, allí también hay otras células que se conocen como las neuroglias. Y las neuroglias son células de soporte a la neurona. O sea, las neuronas no podrían vivir sin la existencia de la neuroglia. ¿Por qué? Porque las neuroglias las hidratan, las alimentan a las neuronas, son células de soporte. Y hay una proporción de 50:1 en relación a las neuronas. Es decir, que por cada neurona hay, ¿no?, 50 neuroglias, ¿no? 50 neuroglias. Muy bien. Luego vamos a ver cómo se divide el sistema nervioso, ¿no? ¿Cuál es la estructura del sistema nervioso? El sistema nervioso, entonces, tiene la siguiente estructura. Hay 2 partes importantes en el sistema nervioso. Tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es la unidad de procesamiento. Ahí llega toda la información de los estímulos externos, ¿no?, al cuerpo, pero también de los estímulos internos. ¿Cómo está mi estómago? ¿Cómo está mi corazón? Esa información la recibe el sistema nervioso central. Muchas veces se ha hecho una analogía entre el sistema nervioso y la computadora, ¿no? El sistema nervioso central, análogamente a la computadora, sería en la computadora como el CPU. El CPU es la unidad de procesamiento, ahí llega toda la información, ¿no? Y ese sistema nervioso central tiene 2 estructuras, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es todas aquellas estructuras que están dentro de la cavidad craneana. Y dentro de la cavidad craneana también tenemos algunas estructuras, como que el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. A su vez, el tronco encefálico tiene 3 estructuras, mesencéfalo, protuberancia y el bulbo raquídeo. Muy bien, pero también aparte del sistema nervioso central tenemos otra estructura, el sistema nervioso periférico. Y este sistema nervioso periférico es aquel que alimenta de información al sistema nervioso central. Es decir, el sistema nervioso central no tiene contacto directo con los estímulos, externos ni internos. ¿Quién lo alimenta? El sistema nervioso periférico. ¿A través de qué? A través del sistema somático. Y el sistema somático está constituido por 2 tipos de nervios. Los nervios espinales, esos nervios que van de la médula a las extremidades, ¿no?, a las manos, a las piernas, a los pies,
ahí tenemos los nervios espinales y los nervios craneales, esos nervios que nervan los músculos de la cara. ¿Por qué guiño el ojo yo? ¿Por qué hago una mueca? Por los nervios craneales. Son parte integrante del sistema nervioso periférico. Aparte del sistema somático, también tenemos el sistema autónomo o vegetativo. Es ese sistema que conecta con todos los órganos internos. ¿Por qué yo me doy cuenta que mi corazón está palpitando con mucha fuerza? Porque ahí me está dando la información el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué yo tengo en estos momentos de repente una necesidad de ir al baño? Por el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Y este sistema tiene dos ramas, la rama simpática y la rama parasimpática, ¿no? Muy bien, entonces empezamos estudiando el sistema nervioso central. Ya se ubicaron entonces, alumnos, la estructura de todo el sistema nervioso. Vamos a empezar entonces por la estructura del sistema nervioso central, ¿no? El sistema nervioso central entonces está constituido por el encéfalo y por la médula espinal. Entonces esas son las dos estructuras básicas, ¿no? Al encéfalo lo protege, ¿quién lo protege al encéfalo? El cráneo, ¿no? Los huesos del cráneo lo protegen. ¿Y quién protege a la médula espinal? La columna vertebral. Está dentro de la columna vertebral. Bien, entonces, alumnos, ubiquémonos. Estamos hablando del sistema nervioso central, ¿no? Y el sistema nervioso central tiene la estructura del encéfalo y la médula espinal. En este momento estamos en el encéfalo. ¿De qué está compuesto el encéfalo? Ahí tenemos estas estructuras. El cerebro, luego tenemos el tronco encefálico o tallo cerebral, que también se le conoce, y tenemos al cerebelo, ¿no? Tenemos al cerebelo. Muy bien. Seguimos. Primero vamos a estudiar el cerebro. Si tú tuvieras un cerebro en la mano, ¿cómo se ve? Así como lo estás observando. Esa es la forma, la textura, el color que tiene un cerebro, ¿no? El cerebro es la parte más voluminosa del encéfalo. Su peso aproximado es de 1.350 gramos en el caso de un varón y 1.250 gramos en el caso de una mujer. ¿Por qué esa diferencia? Existe esa diferencia porque el peso del cerebro tiene que guardar una proporción con el peso corporal. Y generalmente los hombres tenemos más masa corporal que las mujeres, por lo tanto tiene que guardar esa proporción. El cerebro tiene una membrana delgadita que lo protege, que se llama la meninges. La meninges. ¿Por qué creen ustedes, alumnos, que cuando un niñito de 3 o 4 años o 2 años tiene fiebre, la mamá se preocupa mucho para que no le suba la temperatura a 40, 41? ¿Por qué? Porque ahí corre el riesgo de que con fiebres altas la meninge se inflama. Y al inflamarse puede romperse y puede ocasionar la meningitis. ¿Y qué ocasiona esto? Ocasiona que ese niño después pierda el habla, no pueda ver, no pueda escuchar, tenga algún tipo de parálisis. Es una membrana bien delicada. El cerebro está compuesto por surcos, está compuesto por circunvoluciones, fisuras. Ese es lo que tiene el cerebro, surcos. Y dice que estos surcos, estas circunvoluciones, solamente se aprecian una tercera parte. Las 2 terceras partes están metidas, son internas, son bien internas, ¿no? No se ven. Parece ser que el cerebro ha ido creciendo, pero para adentro, para adentro. El cerebro tiene una capa que se llama la corteza cerebral, y encima de la corteza cerebral está la meninges, ¿no? La corteza cerebral tiene incluso varios niveles de capas delgaditas, finitas, como 8 capas. A través de esos niveles, esas capas muy finas, están interconectadas todas las áreas del cerebro.
Entonces, a ello llamamos la corteza. Dicen alumnos que si nosotros pudiéramos sacar la corteza cerebral y expandirla en una área, la corteza del cerebro más o menos abarcaría, si se expande, unos 22 metros cuadrados. O sea, podría abarcar una habitación bastante grande. Ahí ya están viendo ustedes entonces la dimensión de la corteza cerebral, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ya hemos dicho que tiene 100.000 millones de neuronas, ¿no? Y estas neuronas hacen sinapsis, ¿no?, entre sí, ¿no?, conexiones nerviosas entre sí. Incluso se hace algunas estimaciones y dice que una neurona puede hacer conexión hasta con 50.000 neuronas, ¿no? Y si son 100.000 millones de neuronas, miren la barbaridad de conexiones sinápticas que puede establecer un cerebro. Entonces, ahí tenemos. Vamos, ahora, al cerebro se le puede estudiar de dos maneras. Hay dos ángulos para estudiar al cerebro. Una es mediante los lóbulos corticales, y otra es mediante los hemisferios cerebrales. Primero vamos a ver mediante los lóbulos corticales, ¿no? Acá tenemos las áreas los lóbulos del cerebro. Para dividir al cerebro en lóbulos es importante reconocer las tres cisuras, ¿no?, del cerebro. Acá tenemos la cisura central o cisura de Rolando. Esta que ven ustedes acá, entonces cisura central, ¿no?, cisura central o cisura de Rolando. Acá tenemos la cisura lateral o cisura de Silvio. Y por acá tenemos la cisura, tenemos perpendicular o externa, ¿no? Con estas tres cisuras, estimados alumnos, ustedes pueden estar observando que al cerebro se lo ha dividido en 4 lóbulos. De la cisura de central para adelante está el lóbulo frontal. Este es el lóbulo frontal, entonces. De la cisura de Rolando o central para atrás hasta la cisura externa está el lóbulo parietal. Y acá, de la cisura de Silvio para abajo, esta parte de acá, tenemos el lóbulo temporal. Y esta parte de acá, tenemos el área o lóbulo occipital. Entonces, es un cerebro que está mirando para allá. Bien, según los lóbulos, es importante reconocer cuáles son las áreas principales de cada lóbulo y qué función tienen. Eso es muy importante, ¿no? Porque a ustedes les van a preguntar en el examen, cuando los evalúen, que puedan identificar las áreas dentro de los lóbulos y qué función tienen, ¿no? Eso sí tienen que tomarlo muy presente, ¿no? Empezamos entonces por el lóbulo frontal. Adyacente, ¿no?, a la cisura central o de Rolando, ven esta área media, ¿no?, verdosa, ¿no? Ese es el área motora. Ese es el área motora que está en el lóbulo frontal. ¿De qué se encarga el área motora? Del control de los movimientos voluntarios. Por ejemplo, cuando yo me pongo a caminar, cuando me siento, ¿no?, cuando me pongo en cuclillas, se está controlando de acá. Desde acá van viniendo las órdenes del área motora. Para que ustedes puedan apreciar mejor todavía esta área motora, vamos a ver unos dibujos que nos pueden ayudar a ver el área motora. Acá está, miren, estimados alumnos. Este es el área motora. Y esta área motora también se le conoce como homúnculo de Penfield motor. ¿Por qué homúnculo? Porque se imaginan que allí es como si hubiera un hombrecito echado, ¿no? Hay un hombrecito echado, ¿no? Y que cada segmento del área motora controla una parte de nuestro cuerpo.
Por ejemplo, si entra una bala a este segmento del área motora, miren, a este segmento, ¿qué cosa se va a afectar? El movimiento de la muñeca de la mano. Ahí se afecta el movimiento de la muñeca de la mano. Si entra una bala a este segmento del área motora, en este segmento del área motora, ¿qué se afecta? Se afecta el tobillo. O sea, un segmento pequeño del área motora está controlando una parte de nuestro cuerpo. ¿Ven? Y ahí está, todita el área motora. Entonces, es área motora, también se le conoce homúnculo de Penfield motor, ¿no? Así también se le conoce. En esta área, ¿no? En el área motora, también hay un área muy importante, es el área de Exner. ¿Qué cosa es esta área? ¿De qué se encarga? Ese se encarga del control del movimiento ocular. Movimiento ocular. Por ejemplo, cuando nuestra vista dirige el movimiento de las manos, pero Exner es exclusivamente para la escritura. Cuando comenzamos a escribir, el área de Exner se pone activa, ¿no? Y va dirigiendo la mano para poder escribir las palabras. Entonces, allí también en el lóbulo frontal, que también tenemos, miren esta área acá que ustedes están observando, ese es el área de Broca, ¿no? El área de Broca. ¿Y de qué se encarga Broca? Se encarga del lenguaje expresivo, del lenguaje articulado. En mi caso, como yo estoy exponiendo, mi área de Broca está activa, ¿no? Es esa área que se está, con una lucecita, se está prendiendo ahí dentro de mi cerebro, está cargada de electricidad, ¿no? Es el lenguaje expresivo, ¿no? Cuando me pongo a escribir también, ahí Broca está activa. También ahí tenemos el área premotora y el área más importante del lóbulo frontal. ¿Cuál es el área prefrontal? Esta zona media amarillenta que ustedes están observando. Ese es el área prefrontal, ¿no? Es el área que está adyacente a la frente. ¿No? ¿Y de qué se encarga el área prefrontal? Se encarga de las funciones psicológicas superiores. Todo lo mejorcito que tenemos nosotros como seres humanos se procesa ahí en el área prefrontal. ¿Qué se procesa ahí? El pensamiento, razonamiento, la inteligencia, ¿no? La planificación, la organización de nuestras actividades. Ahí también se procesa la función ética. Cuando nosotros hacemos juicios sobre nuestro comportamiento, cuando decimos, ¿me estaré preparando a conciencia o no me estoy preparando a conciencia? Esas evaluaciones éticas se procesan allí, en el lóbulo prefrontal. En el lóbulo prefrontal también se procesa la identidad personal, quién soy yo, qué cosa quiero de la vida, en el área prefrontal. Por eso que un neurólogo ruso, Alexander Luria, al área prefrontal le puso un nombre, le dijo, es el órgano de la civilización. Por eso que nosotros nos diferenciamos de los animales. El primate más inteligente después del hombre, el mono, y dentro del mono la raza Rhesus son los más inteligentes. Se diferencian de nosotros, el Homo sapiens, porque nosotros le ganamos, tenemos área prefrontal, ellos no tienen área prefrontal. Entonces, es importante destacar las funciones que tiene el área prefrontal. Seguimos. Debajo de la cisura, ¿no?, de Silvio o lateral hay una área, ¿no? Aquí tenemos una área. Y esta área es el área de Wernicke. Miren esta parte de acá, Wernicke. ¿Y de qué se encarga Wernicke? ¿No? Se encarga de procesar todo lo que es el lenguaje comprensivo. Todo lo que es el lenguaje comprensivo. Por ejemplo, en tu caso, que tú estás escuchando esta clase y te estás ubicando, vas entendiendo las estructuras, su función que va teniendo, ¿quién crees que está procesando esa información dentro de tu cerebro? El área de Wernicke. Todo lo que sea el lenguaje comprensivo lo procesa el área de Wernicke, ¿no?
el área de Wernicke. Entonces, acá estamos viendo, entonces, comprensión del lenguaje, ¿no? Comprensión del lenguaje. También es importante señalar, ¿no?, que dentro del lóbulo temporal también tiene funciones auditivas. ¿Qué significa? Que procesa todos los sonidos. Se cayó un objeto en el piso. Por el sonido de ese estímulo, yo sé qué cosa se ha caído. Yo digo, mira, se ha caído ahí una moneda, o se ha caído una llave, ¿no? ¿Dónde lo proceso? En el lóbulo temporal. El lóbulo temporal también se encarga de las funciones nésicas o némicas, ¿no?, que son la memoria. Todo lo que es memoria. Por ejemplo, si yo te preguntara ¿en qué año se descubrió América? Entonces, tú inmediatamente vas a procesar esa información, ¿dónde? En el lóbulo temporal. Tiene que ver con los recuerdos de carácter semántico. Está en el lóbulo temporal. Luego pasamos al lóbulo parietal. Adyacente, este es, como hemos dicho, la cisura central, o de Rolando, adyacente a la cisura central, pero para el lado parietal, tenemos una área que se llama el área somatosensorial. Acá está, el área somatosensorial. ¿Y de qué se encarga el área somatosensorial? Se encarga de procesar toda la información, ¿no?, que tiene que ver con captar sensaciones de las partes de nuestro cuerpo. A esta área, para que la puedan apreciar mejor, ¿no?, vamos a verla en esta figura. Miren, es igualito como el área motora, ¿no? También tiene la misma distribución somatotópica, ¿no? Es como si un hombrecito estuviera echado ahí. Por eso también se le llama homúnculo de Penfield. Penfield lo descubrió sensorial o sensitivo. Es decir, si se lesiona alguna partecita, un segmento del área sensorial, en este segmento, en esta área, ¿qué pasaría? Entonces yo pierdo la sensibilidad ¿de qué? De mi mano. Pierdo la sensibilidad de mi mano. Si se lesiona, por ejemplo, ¿no?, en esta parte de acá, ¿no?, pierdo la sensibilidad de la lengua. O sea, por eso dice que tiene una distribución somatotópica, ¿no?, el área somatosensorial. ¿De qué más se encarga el lóbulo parietal? Se encarga del esquema corporal, la autoimagen. ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Me veo gordo, delgado, grueso? ¿Cómo me veo a mí? La autoimagen tiene que ver con todo lo que es sensibilidad, tacto, dolor, presión, temperatura. Siento si está haciendo mucha calor, mucho frío, ¿no?, en el lóbulo parietal. El lóbulo parietal también es importante para la percepción tridimensional, volumen, calcula volumen. Por ejemplo, me pongo a vertir líquido a un depósito. Yo sé calcular hasta qué nivel debo de vertir ese líquido y no sobrepasarme, porque si no, después desparramo ese líquido, ¿no? ¿Dónde se procesa? En el lóbulo parietal. También se ha señalado que en el lóbulo parietal hay una área importante, el área de Dejerine. ¿Qué cosa es Dejerine? Dejerine es el área que se encarga de procesar el lenguaje comprensivo, pero escrito, solamente el escrito, no el hablado, sino el escrito. O sea, cuando me pongo a leer un periódico, un libro, ¿ahí quién está trabajando? El área de Dejerine. ¿En dónde está? En el lóbulo parietal. Y finalmente, estimados alumnos, ya hemos hablado los tres lóbulos: frontal, parietal, temporal, y finalmente el occipital, que está en la base del encéfalo, la nuca, lo que nosotros llamamos la nuca. Ahí lo único que interesa saber es que el lóbulo occipital es el que se encarga de procesar toda la información visual, ¿no? O sea, detecta todos los estímulos que tienen que ver con color, movimiento, ¿no?, figuras, formas. Ahí se procesa en el lóbulo occipital.
Muy bien, hemos terminado entonces, alumnos. Les reitero nuevamente que es importante que ustedes se aprendan muy bien las áreas de los lóbulos corticales y sus funciones, porque sobre eso les van a evaluar a ustedes. Pero esta es una mirada del cerebro. Hay otra mirada del cerebro, hay otra perspectiva del cerebro. ¿Cuál es? Esa que nos habla que el cerebro está dividido en hemisferios cerebrales. ¿Qué significa esto? Que si yo hago un corte sagital por la mitad de mi cráneo, abro el cráneo y voy a ver ahí dos cerebros simétricamente, parecen iguales, la misma estructura, el mismo color, el mismo volumen, parece que fueran gemelos, ¿no? Y estos dos hemisferios no están separados totalmente, están unidos a través de una estructura que se llama el cuerpo calloso. Es como un puente, ¿no?, que nos permite coordinar los movimientos y la información de ambos hemisferios, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo. ¿Qué es lo que permite, ¿no?, las funciones de estos dos hemisferios, ¿no? Hay un neurólogo famoso, Robert Sperry, que en 1981 nos planteó un concepto clave para entender el funcionamiento de los hemisferios cerebrales, ¿no? Nos habló de la asimetría funcional y por este concepto él ganó el Premio Nobel de Medicina. ¿Qué nos dice con este concepto? Que estos dos hemisferios trabajan de diferente manera, ven el mundo de diferente manera, pero complementaria. Y cuando se trata de realizar una actividad, ya cada hemisferio sabe que ese es su trabajo, ese es su función, no se pelean entre ellos, ya las tareas la tienen dividida. Por ejemplo, si yo tengo que leer, hablar, dar una conferencia, ¿quién entra a tallar ahí? El hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el hemisferio verbal, el del lenguaje verbal, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, quiero entender una mueca de mi amigo me hace una mueca, me guiña el ojo para que me quede callado. Entonces, ahí, ¿quién interviene? ¿El hemisferio izquierdo? No, el hemisferio derecho. El hemisferio derecho tiene que ver con el lenguaje no verbal. El hemisferio derecho procesa todo lo que es gestos, ademanes, todo lo que es lenguaje no verbal, posturas. Me acerco a una persona, por la forma como está parado, cómo está sentado, yo sé que esa persona me está dando una buena bienvenida o una mala bienvenida. ¿Quién procesa eso? El hemisferio derecho. Tiene que ver con el lenguaje no verbal. O sea, esas funciones que ya están especializadas, divididas y son complementarias, ¿no?, entonces las realizan los dos hemisferios, ¿no? Ese es el gran aporte que nos hizo Robert Sperry, ¿no? A ver, vamos a ver, estimados alumnos, las principales funciones que tienen ambos hemisferios. Por eso que no sé si ustedes en algún momento han escuchado, a veces las personas hablan de que intuitivamente, muchas personas hablan de esto, parece que cada persona tuviera dos mentes dentro de sí mismo. A veces somos muy racionales, muy lógicos, y a veces somos muy intuitivos, muy sentimentales, muy emocionales, como que dentro de nosotros conviven dos mentes. Y un poco la filosofía oriental también conoce este hecho. Ellos hablan del yin y del yang, ¿no?, en uno solo. Y esto tiene un sustento biológico, ¿no?, científico, con evidencias. Muy bien, entonces vamos a ver, porque eso es lo que nos interesa, cuáles son las funciones de cada hemisferio. Miren, les he preparado algo más completo, un cuadro mucho más completo, ¿no?, de las dos funciones. Acá está, para que lo puedan visualizar mejor. El hemisferio izquierdo es el hemisferio de la lógica, la razón. En cambio, el hemisferio derecho es el hemisferio emocional. Es el hemisferio en donde nos permite a mí ponerme en contacto con otra persona, la empatía, ¿no? Ese es el hemisferio derecho, ¿no? La intuición, la corazonada.
Ese es el hemisferio derecho, ¿no? El hemisferio izquierdo tiene que ver con la parte consciente, de evaluación, ¿no? En cambio, el hemisferio derecho tiene que ver con la parte inconsciente, ¿no? Esos impulsos que uno tiene a veces. Ya hemos dicho, el hemisferio izquierdo tiene que ver con el lenguaje verbal, ¿no? Usa palabras, describe, define. En cambio, el hemisferio derecho tiene que ver el lenguaje no verbal, usa gestos, señales. El hemisferio izquierdo tiene que ver con el pensamiento analítico. ¿Cómo le gusta trabajar el hemisferio izquierdo? Descomponer, fragmentar, ver partes, ver elementos, ¿no? Por eso dice acá, si tú te vas a un bosque, al hemisferio izquierdo, ¿qué le encanta ver? Le encanta ver de repente un árbol, la forma de su tronco del árbol, la forma de la hoja de ese árbol, ¿no? Ve partes, ve elementos. En cambio, el hemisferio derecho le encanta ver la totalidad. El hemisferio derecho es sintético, holístico, global. Se va a un bosque, ¿qué le encanta ver al hemisferio derecho? Le encanta ver la silueta que forman las copas del árbol. Mira esa silueta, parece que hubiera ahí una persona echada, ¿no? Así percibe el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo tiene que ver con el control de las emociones. Cuando, por ejemplo, no has estudiado, te sacan a la pizarra para que resuelvas un problema delante de todos tus compañeros, ¿no? En ese momento te pones un poco ansioso, nervioso, ¿no? Pero en ese momento tú dices, no es para tanto, ¿no? Acá voy a aprender. ¿Quién está trabajando ahí cuando está regulando el estado emocional en ese momento? El hemisferio izquierdo regula los estados emocionales. En cambio, el hemisferio derecho tiene que ver con la vivencia emocional. El hemisferio izquierdo tiene que ver con la escritura, el cálculo. En cambio, el hemisferio derecho tiene que ver con el arte, la música, el olfato, las imágenes, con eso. Por eso dicen que el hemisferio izquierdo también le dicen el hemisferio, ¿no?, científico, porque es el hemisferio de la lógica, de la razón. En cambio, al hemisferio derecho le llaman el hemisferio artístico. Tiene que ver con la música, el arte, el dibujo, la pintura, las imágenes, la imaginación, la intuición. Por ejemplo, hay algunos alumnos que tienen desarrollado la intuición. ¿Qué cosa dicen? A mí me parece que una pregunta en el examen va a venir sobre este tema. No sé por qué, pero tengo esa corazonada. ¿Quién crees que está procesando esa información? El hemisferio derecho, ¿no? El hemisferio derecho. Por eso que también al hemisferio izquierdo le han llamado el hemisferio masculino y al hemisferio derecho el hemisferio femenino. ¿Por qué? Porque en términos generales en una mujer está mejor desarrollada las facultades y las capacidades emocionales, ¿no?, de ponerse en contacto con las personas, de intuir. Dice que una dama, una mujer rápido lee a través del rostro. Se da cuenta, a una persona lo escanea inmediatamente, ¿no? Y en menos, ¿no?, de 20 segundos ya tiene una imagen sobre esa persona, ¿no?, más intuitiva. En cambio, nosotros los varones no nos percatamos mucho de esos detalles, de esas cosas. Incluso algunos varones sabemos que somos un poquito, ¿cómo podría?, torpes para esas cosas. Pasamos por alto esos temas. ¿No has visto tú a veces de repente hay un varón ahí que tiene una amiga que está con problemas familiares, personales, va a visitarla, la encuentra llorando y todavía le pregunta, ¿qué? ¿Estás llorando? Sabe que está botando borbotones de lágrimas, todavía le pregunta si está llorando, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Torpeza emocional, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos. El hemisferio izquierdo procesa información de manera secuencial. ¿Cómo le gusta trabajar el hemisferio izquierdo? Una sola cosa a la vez, parte por parte. Es como cuando resuelves un problema, ¿no? ¿Qué cosa tengo que hacer primero? Plantear el problema. ¿Qué operación primero? Suma, resta, después multiplicación, parte paso a paso. En cambio, el hemisferio derecho no. El hemisferio derecho procesa información de manera simultánea, paralela. Mientras estoy conversando contigo, puedo estar viendo con el rabillo del ojo qué cosa está pasando en la esquina. O puedo estar escuchando una conversación a 2 metros. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho le gusta así, trabajar de esa manera, de manera paralela, simultánea. Y en esta actividad también, una vez más, dice que se comprueba que el hemisferio izquierdo es el hemisferio masculino y el hemisferio derecho es el hemisferio femenino, porque se han encontrado que hay diferencias de género en actividades.
Por ejemplo, en la manera como conversa un hombre, en la manera como conversa una mujer, en la manera como discute un hombre, cómo discute una mujer. Si hay una pareja de esposos que están discutiendo entre ellos, por ejemplo, en ese momento dice que la esposa se acuerda de lo que ocurrió hace 10 años atrás, ¿no? Y le enrostra eso. El hombre sorprendido, pero le dice, esto no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Le contesta la mujer. Acá todo tiene que ver, porque la mujer relaciona todo lo relaciona. Entonces, ahí tenemos. Ya hemos dicho, ¿no? El hemisferio izquierdo tiene que ver con la escritura, el habla, ¿no? El hemisferio derecho, la percepción tridimensional, entiende metáforas. El hemisferio izquierdo, estimados alumnos, comienza a funcionar. O sea, tu cerebro lo controla el hemisferio izquierdo cuando tú haces actividades rutinarias. Por ejemplo, te levantas, ¿sabes que te levantas? Te estiras, ¿no? Te vas al baño. Esas actividades rutinarias están en control automático ¿de quién? Del hemisferio izquierdo. Sin embargo, si tú haces actividades totalmente diferentes, novedosas, es decir, te vas a la casa de tu amigo, pero ya no te vas por la misma ruta que vas, ¿no?, a la casa de tu amigo, sino cambias de ruta. En ese momento, cuando tú estás enfrentando una situación nueva, diferente, entra a tallar el hemisferio derecho. Tiene que ver con la novedad. El hemisferio izquierdo tiene que ver con preguntarse, ¿no?, ¿quién soy?, ¿no? Se separa del medio externo. El hemisferio derecho tiene que ver con la empatía, se une a los demás. El hemisferio izquierdo está enfocado en el pasado o en el futuro. En cambio, el hemisferio derecho está enfocado en el presente, en el aquí y en el ahora. ¿Qué cosa estoy haciendo? El hemisferio izquierdo controla el hemicuerpo derecho y el hemisferio derecho controla el hemicuerpo izquierdo. Si a ustedes les interesa saber un poquito más sobre las funciones del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, los invito a que vean un interesante video, acá estamos viendo, que dura unos 10 minutos. Se llama El derrame de la iluminación, de una neuróloga, Jill Bolte Taylor, que les explica de manera muy didáctica, muy amena, cómo funciona el hemisferio izquierdo y cómo funciona el hemisferio derecho. Les va a encantar, les va a gustar. Bueno, les dejo ahí, lo encuentran en el internet. Ponen ahí ustedes derrame de la iluminación, doctora Jill Bolte Taylor, y aparece ahí. Entonces, ubiquémonos. Estamos en el sistema nervioso central y dentro del sistema nervioso central estamos en el encéfalo. Ya hemos estudiado dentro del encéfalo al cerebro. Ahora nos toca el tronco encefálico. Acá tenemos al tronco encefálico. Este es el tronco encefálico, o tallo cerebral también se le conoce. ¿De qué se encarga el tronco encefálico? De las funciones vitales. Nosotros respiramos por el tronco encefálico. Deglutimos, pasamos alimentos por el tronco encefálico. Entonces, ahí ustedes lo están viendo. Y el tronco encefálico tiene 3 partes. El mesencéfalo, miren, el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo, esta parte de acá, que el bulbo raquídeo ya conecta con la médula. ¿Se dan cuenta? ¿No? Conecta con la médula. Ahora, miren, alumnos, en el tronco encefálico hay una red, un sistema que es bien importante. Esta red se llama la formación reticular. Es un conjunto de caminos, redes que conectan el tronco encefálico con la corteza cerebral. ¿Y de qué se encarga la formación reticular? Controla los ciclos de sueño y vigilia. Es decir, nosotros por costumbre ya tenemos una hora que nos levantamos, 5 de la mañana, 5:30, 6 de la mañana. Ya nos estamos despertando. Y tenemos una hora que ya nos estamos durmiendo, 11, 11:30, 12 de la noche. ¿Quién controla eso? La formación reticular. O sea, controla los ritmos circadianos, ciclos de sueño y vigilia, ¿no? Y esta formación reticular, ¿no?, que son descargas eléctricas, ¿ven? Las descargas eléctricas, hay 2 tipos de formación reticular. La formación reticular ascendente, SARA, ahí está, SARA,
que manda descargas eléctricas desde el tronco encefálico a la corteza cerebral. Es decir, son las 5:30 de la mañana, mi costumbre es levantarme a esa hora. ¿Qué hace el SARA? Desde el tronco encefálico comienza a mandar descargas eléctricas, impulsos nerviosos a la corteza. Estoy durmiendo, después de estar durmiendo, en segundos entro a somnolencia, después de somnolencia me despierto, después me estoy poniendo lúcido. El SARA le da el tono cortical a la corteza cerebral, es decir, yo no podría realizar ninguna operación intelectual si es que mi corteza cerebral no tuviera tono, consistencia. ¿Quién le da tono, consistencia? SARA. Pero también, aparte de la formación reticular ascendente, también hay una formación reticular descendente, que ustedes están viendo acá, que viene desde la parte del tronco encefálico y va para la médula. Va para la médula. Y la formación reticular descendente es lo que me permite a mí moverme, caminar, y a la vez y no dormirme. O sea, camino y estoy despierto. La formación reticular descendente es también aquella que se manifiesta, por ejemplo, es la 1 de la mañana, estoy estudiando para un examen, ¿no? Pero el sueño me vence. Entonces yo digo, no me puedo dormir. En horas es el examen. Entonces mi preocupación, de repente jalo, desapruebo. Mi preocupación hace que, a través de las ideas que están en la corteza cerebral, active al tronco encefálico para que se mantenga despierto, ¿no? Ahí estamos viendo la formación reticular descendente. Ahora, cuando hay una lesión en el tronco encefálico, ¿qué va a ocurrir? La persona va a estar en estado de coma. Cuando una persona está en estado de coma, entonces sus funciones vitales como la respiración no funciona. Hay que ponerle a esta persona un respirador artificial. No se alimenta, hay que alimentarlo también. Por eso es importante el tronco encefálico. Muy bien, la otra estructura, el cerebelo. El cerebelo también se le conoce como árbol de la vida. Miren la forma que tiene. El cerebelo. Es muy importante porque el cerebelo tiene que ver con el equilibrio corporal. Por ejemplo, pararme con un solo pie. ¿Quién va regulando eso? El cerebelo. ¿Por qué nuestros movimientos son tan coordinados, tan finos? Quiero coger el borrador. Me voy directamente a ese segmento de la carpeta donde está el borrador con precisión. ¿Quién me permite tener precisión en mis movimientos voluntarios? El cerebelo. Si yo tuviera deteriorado el cerebelo, mis movimientos fueran espasmódicos, incoordinados. Me voy a coger el borrador, me iría para otro lado. Pero el cerebelo me da la precisión que yo necesito. Esa es la importancia del cerebelo. Muy bien. Y finalmente, dentro del sistema nervioso central tenemos la otra estructura aparte del encéfalo, la médula espinal. Ustedes se están dando cuenta cómo está la médula dentro de la columna vertebral, ¿eh? Más o menos se estima que la médula espinal es del grosor de un lápiz y mide aproximadamente unos 45 centímetros. La médula espinal conecta con los nervios que articulan brazos, piernas y tiene regiones. Miren, por el lado del cuello, miren cómo se llama ese segmento de la médula espinal. Cervical, la zona cervical. Luego tenemos la zona torácica. Luego la zona lumbar. Luego la zona sacra. Y finalmente la cola de caballo, ¿no? La médula es muy delicada. Cuando, por ejemplo, hay accidentes automovilísticos y esos accidentes automovilísticos son productos de esos golpes secos son como látigos para la médula, para la persona que está sentada en esos asientos y no ha tenido, ¿no?, la debida protección. Esos golpes secos cortan la médula, la cortan, la seccionan. Por eso que es importante cuando hay este tipo de accidentes y el paciente está allí en el asiento del carro o de repente ha caído al pavimento, no moverlo inadecuadamente a esa persona, sino esperar a que vengan los paramédicos, los bomberos.
¿Qué hace un paramédico, un bombero, cuando encuentra a una persona tirada producto de un accidente automovilístico en el piso? Ustedes saben, ustedes lo han visto ya. ¿Qué es lo que hace inmediatamente el paramédico? Inmediatamente le pone el collarín para proteger la médula en la región cervical. Porque si hay un seccionamiento ahí, un corte, la persona queda tetrapléjica, cuadrapléjica. O sea, pierde movilidad y movimiento de brazos y piernas. Y por nuestra imprudencia, lo hemos visto ahí echado a esa persona, queremos cargarlo. De repente está un hilo pendiendo el encéfalo de la médula. Hay un hilito, pero haces un mal movimiento con esa persona, terminas por seccionarle la médula. Primero hay que esperar que venga el paramédico, le coloque el collarín. Y ustedes han visto también cómo lo trasladan a esa persona a una camilla en forma horizontal. ¿Para qué? Para protegerle la médula. Ahora, si la lesión se ha producido en la región sacra, miren este segmento de acá, ¿no? La persona queda parapléjica, ¿no? Y parapléjica significa que la persona pierde la sensibilidad y el movimiento ¿de qué? De las extremidades inferiores, ¿no? Tocas tú la rodilla, no siente, no la mueve, ¿no? Por eso es la importancia de la médula espinal. Muy bien, ahora entramos a la estructura, el tercer capítulo, ¿no? La estructura del sistema nervioso periférico, ¿no? El sistema nervioso periférico. ¿De qué está compuesto el sistema nervioso periférico? Está compuesto de dos estructuras, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Vamos primero por el sistema nervioso somático, ¿no? El sistema nervioso somático es un conjunto de nervios que tienen que ver con los nervios espinales y los nervios craneales. Acá tenemos nosotros, pues, ¿no? Todos los nervios cervicales, los nervios torácicos, los nervios lumbares, los nervios sacros, que están conectados básicamente a nuestros brazos y a nuestras piernas. Y luego tenemos los nervios craneales, ¿no? Los nervios craneales que conectan a partir del tronco encefálico con los diferentes nervios, ¿no? El nervio olfatorio, el nervio óptico, el nervio facial, el hipogloso, ¿no? El nervio vago, todos los nervios, ¿no? Que nos permiten la movilidad, pues, de los músculos de la cara, ¿no? Luego tenemos el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es un conjunto de redes nerviosas que conectan con los órganos internos, ¿no? Con el corazón, los riñones, la vejiga, el estómago, los intestinos. Te da información, por ejemplo, si tienes hambre, ¿no? Tu estómago está vacío. Es el sistema nervioso que te está dando esa información. El sistema nervioso autónomo es importante porque interviene ante situaciones de peligro, de amenaza. Por ejemplo, se acerca un perro bravo enseñándote los dientes de manera amenazante. Se activa inmediatamente el sistema nervioso autónomo para iniciar una actividad de ataque o de huida. En eso está implicado el sistema nervioso autónomo, ¿no? O sea, nos permite ponernos, ¿no? en alerta, frente a situaciones de emergencia. Ahora, el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, una rama simpática y una rama parasimpática. Generalmente, estimados alumnos, la rama simpática tiene que ver con la activación, la estimulación, generalmente, mayormente. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hace la rama simpática? Por ejemplo, comienza a dilatar la pupila. Estoy pasando por una calle en penumbra, ¿no? Y me han dicho que esa calle es peligrosa. ¿Qué pasa en mi sistema nervioso autónomo? Se activa a través de su rama simpática. Dice que la pupila del ojo se dilata. ¿Y por qué se dilata? Porque quiere ver más luz, más peligro. Rama simpática. Mi corazón comienza a palpitar, me da taquicardia, comienza a bombear sangre, ¿no? Comienza a bombear sangre. ¿Y dónde comienza a bombear sangre? Más a las extremidades. Eso es lo que le hace la rama simpática, ¿no? Y la rama simpática en el sistema nervioso, en el sistema digestivo, parece que tiene una función contraria, ¿no? Ahí no activa, sino más bien ahí relaja, ¿no? Por eso se llama, ¿no? Otro nombre tiene ahí, ¿no? Sistema entérico. En cambio, la rama parasimpática es lo contrario a la rama simpática.
¿no? Ahí relaja, inhibe, tranquiliza. Entonces la pupila se contrae, el corazón, ¿no?, baja su ritmo de estimulación, reduce los latidos cardíacos. Eso es lo que hace entonces la rama parasimpática. En un acto tan simple, estimados alumnos, como respirar, mira, en la respiración está presente nuestro sistema nervioso autónomo. ¿En qué momento tú te sientes más relajado? ¿Cuando tomas aire o cuando exhalas aire? Te hago esa pregunta. A ver, comprueba. Vas a ver que cuando exhalas el aire, ahí tú te relajas más. Tu cuerpo se siente, en algunas personas lo sienten más pesado, otros lo sienten más liviano. Esa es la relajación. En algunos sienten que se hormiguea el cuerpo. Por eso que aquellas personas que son muy nerviosas, tensas, ansiosas, lo primero que les enseñan es a relajarse. Cuando aprenden yoga, relajación. Lo primero, la respiración, controlar la respiración. Y siempre dicen, tómate 2 tiempos para inspirar y 4 tiempos para exhalar, ¿no? Porque cuando tú estás exhalando, tú tienes que darte cuenta cómo está tu cuerpo y ahí puedes manejar la relajación. Muy bien. Y finalmente, el sistema límbico. Lo hemos puesto en la parte final al sistema límbico, pero tomando en cuenta que es parte del sistema nervioso central, ¿no? Eso no hay que perderlo de vista, porque el sistema límbico tiene que ver con las emociones, ¿no? Y las emociones es un aspecto importante en nuestra conducta. El sistema límbico también se le llama el cerebro visceral, el cerebro de los mamíferos. El sistema límbico tiene que ver con las motivaciones básicas, hambre, sed, sueño. El sistema límbico tiene que ver con el aprendizaje, con la memoria, con la vivencia emocional, con todos esos aspectos tiene que ver el sistema límbico. Y el sistema límbico, como ustedes pueden apreciar, estimados alumnos, es una estructura que bordea, ¿no?, la parte interna del cerebro. Es como un anillo y hay un conjunto de estructuras del sistema límbico. Ahí se habla de 12 estructuras: cuerpo calloso, el área septal, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, el mesencéfalo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, el sistema límbico también se le llama el cerebro de los mamíferos, cerebro visceral, porque compartimos este cerebro con todos los mamíferos. El perro, la rata, el gato tienen sistema límbico. La rata, un animal muy inteligente, aprende, tiene memoria. Vamos a ver entonces sus funciones del sistema, de las estructuras del sistema límbico. Empezamos por el tálamo. El tálamo es una estructura de relevo sensorial, o sea, toda la información sensorial, gusto, tacto, vista, va al tálamo, menos el olfato. El olfato sí va directamente al sistema límbico. Por eso que los estímulos con aromas tienen una fuerte connotación emocional, porque invaden directamente al sistema límbico. Entonces decía que el tálamo es una estación de relevo, la información sensorial va primero al tálamo y el tálamo ya reparte la información. Si es urgente, lo distribuye al sistema límbico para que el sujeto pueda reaccionar emocionalmente, huyendo o atacando. Si no es urgente, la información lo manda a la corteza cerebral para que pueda seguir analizando esa información. Luego tenemos el hipocampo. El hipocampo es la estructura que tiene que ver con las memorias. El hipocampo es la que me permite a mí grabar información respecto a la orientación espacial de los estímulos. Por ejemplo, ese perro bravo que salió a ladrarme la semana pasada, ¿de dónde salió? De esa casa de la puerta de color rojo, de ahí salió. ¿Quién te da esa información sobre la ubicación de ese perro, de dónde salió? El hipocampo. El hipocampo tiene que ver con la memoria espacial de momentos emocionales. ¿Dónde diste el abrazo a tu abuelita por su cumpleaños? ¿Fue en la sala? ¿Fue en el pasadizo? ¿Fue en el patio? ¿Fue en el jardín? ¿Quién te da esa información? El hipocampo. El hipocampo te da esa información. La amígdala. La amígdala o almendra, también le llaman la almendra, porque tiene la forma de una almendra, ¿no? Y tenemos 2 amígdalas. No es la amígdala del cuello, ¿no?, sino es la que está en el cerebro. Se encarga de la vivencia emocional. ¿Por qué tenemos miedo, cólera? ¿Por qué nos indignamos? ¿No? ¿Por qué tenemos rabia?
¿Por qué sentimos tristeza? Porque tenemos amígdala cerebral. Si a nosotros nos cortaran la amígdala cerebral, seríamos como robot, no tendríamos vivencia emocional. Muy bien. Acá también ha aparecido el mesencéfalo, ¿no? Tiene que ver con el tronco encefálico, ¿no? El cuerpo calloso, que es un haz que, como ya hemos dicho, integra la información de los dos hemisferios. Otra estructura del sistema límbico es el área septal, ¿no? El área septal es una estructura que tiene que ver con procesar todos los estímulos placenteros. O sea, cuando tú, por ejemplo, gozas, ¿no?, con una comida, ¿no?, exquisita, ¿no?, ahí está el área septal, procesando esa información, ¿no? Y luego tenemos el hipotálamo. El hipotálamo es la estructura que es la estructura rectora del sistema límbico, regula todo el sistema límbico, tiene que ver con la homeostasis, el equilibrio interno. O sea, el hipotálamo es un radar, pasa revista qué cosa está faltando, qué sustancia está faltando en todo tu cuerpo. Si careces, no has tomado agua en 12 horas, 14 horas, ya detectó eso el hipotálamo y manda órdenes, tus labios comienzan a resecarse para que urgentemente puedas recoger o servirte, aunque sea un vaso de agua, ¿no? ¿Quién hace eso? El hipotálamo. A eso se llama homeostasis. El hipotálamo tiene que ver con las necesidades básicas, hambre, sed, sueño, todo lo que son las motivaciones. De eso se encarga el hipotálamo. Tiene que ver con el aspecto de la temperatura corporal, la sexualidad, ¿no? Controla la secreción hormonal, ¿no?, entre muchas, ¿no?, funciones que tiene el sistema límbico. Muy bien, alumnos, hemos terminado entonces nuestra clase. Ahora pasamos a nuestra práctica. Bien, estimados alumnos, empezamos ahora a desarrollar nuestra práctica número 2 sobre la teoría bases biológicas de la conducta, ¿no? Empezamos entonces a desarrollar nuestra primera pregunta. Primera pregunta. Sandra es una estudiante de instrucción secundaria que ha desarrollado su nivel de pensamiento abstracto. Tiene un proyecto de vida planificado y es una estudiante creativa. Estas funciones complejas se han desarrollado gracias al sistema nervioso. ¿Cuál sería la respuesta correcta ahí? Ahí estamos hablando entonces que la respuesta correcta es la alternativa A, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la alternativa A? Porque en el sistema nervioso central está el cerebro, acuérdense, está el cerebro. Y dentro del cerebro está el lóbulo frontal. Y dentro del lóbulo frontal está el área prefrontal. El área prefrontal es la que se encarga de todas estas funciones que ha mencionado el ítem número 1. Se encarga del razonamiento, la inteligencia, las funciones éticas, evaluar las funciones éticas. Entonces, es lo que más se asemeja a la respuesta correcta. Entonces, la alternativa A. Pregunta número 2. Josefina estaba jugando vóley en su colegio y una de sus compañeras le lanza una pelota en la cabeza, lo cual hizo que se cayera, golpeándose fuertemente y quedando desmayada en el piso. Fue llevada al médico, quien le informa a la familia que no tenía ningún daño, pero actualmente no escucha y no comprende lo que escucha. Por las características que manifiesta Josefina, puede presentar una lesión en el lóbulo. No entiende, no comprende lo que está escuchando. ¿Quién procesa esa información? Ustedes ya lo escucharon en la clase. ¿Dónde se encuentra esa área? Están preguntando, ¿dónde se encuentra esa área? Esa área se encuentra en el lóbulo temporal. Es la C. Estamos hablando del área de Wernicke, lenguaje comprensivo. Escuchar una conferencia, ¿no? Ahí está procesando el área de Wernicke. Wernicke dice que es un nombre alemán, por eso se pronuncia Wernicke, ¿no? Con ese sonido gutural. Pregunta número 3. Dice, Julio asistió por primera vez a la escuela. La profesora, al realizar la clase de educación física, ha observado que el menor presenta movimiento descoordinado, espasmódico,
así como dificultad para aprender secuencias de movimiento. Estas dificultades se deben a un daño en él. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Como ustedes pueden estar ya apreciando, evaluando, acá estamos hablando ya de la estructura del cerebelo, ¿no? El cerebelo, que se encarga no solamente del equilibrio corporal, ¿no?, sino de la precisión de los movimientos, de todos los movimientos. Muy bien. Pregunta número 4. Juan es un niño que tiene dificultades en la articulación del lenguaje. El neurólogo le ha informado a los padres que el problema que presenta el niño se debe a una lesión en el área de... Entonces, ahí ya tenemos lenguaje articulado, ¿no? La pregunta está relativamente sencilla. ¿Cuál es el área que se encarga del lenguaje articulado, el lenguaje expresivo, el lenguaje hablado? Tenemos ahí a Broca, pues, el área de Broca. ¿Dónde se encuentra el área de Broca? En el lóbulo frontal. Lóbulo frontal. Pregunta número 5. Carlos ha sufrido un accidente automovilístico y fue llevado al servicio de emergencia de un hospital. El médico ha diagnosticado que tiene parálisis, dificultades en la memoria, en la personalidad y su comportamiento. De acuerdo a estos trastornos, el lóbulo lesionado sería están describiendo ahí de manera sintética las funciones de un lóbulo. ¿Cuál es el lóbulo? El lóbulo frontal, ¿no? La respuesta correcta es la A. En el lóbulo frontal, acuérdate, tenemos el área motora del control de movimientos voluntarios. Tenemos ahí también el área de Broca y tenemos el área prefrontal que controla las funciones superiores de las personas, ¿no? Y dentro de las funciones superiores está el razonamiento, la inteligencia, la personalidad. Muy bien, pregunta número 6. Luego de un traumatismo encefalocraniano o craneano-encefálico, Gabriela tiene dificultades para regular el movimiento, su tono muscular y por ende no puede mantener la postura corporal, así como coordinar la ejecución de sus movimientos con facilidad. En este caso, la lesión que presenta Gabriela es a nivel, como tú puedes estar apreciando, se está repitiendo, ¿no? Antes hemos visto una pregunta similar, con similar respuesta. Entonces, evidentemente la respuesta correcta es la D, ¿no? El cerebelo, ¿no? El cerebelo. Pregunta número 7. Silvia está preocupada por la salud de su madre, se siente ansiosa y fue al servicio de enfermería de la Pre San Marcos para su atención. La enfermera le controla su frecuencia cardíaca y le dice que tiene taquicardia. La función cardíaca está controlada por el sistema. ¿Cuál es el sistema que tiene que ver, ¿no?, con la regulación? La función cardíaca, evidentemente, es el sistema nervioso autónomo, ¿no?, o vegetativo, que controla los movimientos involuntarios de todos los órganos internos. Entonces, la respuesta correcta es la C. Pregunta número 8. Raúl, en su día de descanso, decidió pintar su casa de 3 pisos. Al finalizar de pintar, se resbala y al no tener colocado el arnés respectivo, cae al suelo desde el 3er piso. Es llevado de emergencia al hospital y el médico le informa a los familiares que tiene un daño en la médula espinal a nivel cervical. El tipo de parálisis que tendría Raúl se denomina, si está dañada, está segmentada la médula a nivel cervical, lado del cuello, entonces esa persona va a tener un trastorno, ¿no? Y ese trastorno se conoce con el nombre entonces de, ¿no?, tetrapléjico, ¿no?, o cuadrapléjico, donde pierde sensibilidad y movilidad de los brazos, ¿no?, los brazos y las piernas. Paraplegia es solamente de las piernas, como ustedes ya conocen. Seguimos. Pregunta número 9. Lucía y Carla estaban observando una película. Lucía comenzó a llorar. Carla le pregunta ¿por qué llora? Y ella responde que la escena que está mirando le recuerda las vivencias de su niñez. Estos recuerdos emocionales de Lucía están almacenados en la estructura subcortical denominada, ¿no?,
en realidad lo que está almacenado es la vivencia emocional, ¿no? La vivencia emocional de esos recuerdos. ¿Quién tiene la vivencia emocional? ¿No? ¿Qué estructura del sistema límbico procesa la vivencia emocional? Como ustedes pueden ya recordar, ¿no? Es la amígdala cerebral, la 9. La 9 es la amígdala cerebral, la vivencia, ¿no? Porque el hipocampo, acuérdense, procesa todo lo que es la memoria espacial, el contexto, dónde ocurrió ese hecho. Bien, y finalmente la pregunta 10. Luis, un estudiante de la Pre San Marcos, siempre se duerme en clase. Los profesores le han comunicado que debe asistir a un especialista para que determine la causa de su somnolencia. El especialista, luego de hacerle los exámenes respectivos, ha determinado que tiene problemas en el sistema. ¿Cuál es el sistema que se encarga de controlar los ciclos circadianos, los ritmos y los ciclos de sueño y vigilia? ¿No? Ustedes ya conocen, saben, es la formación reticular. La respuesta correcta es la B. ¿Dónde está esa formación reticular, ese conjunto de redes? En el tronco encefálico, que comunican con la corteza cerebral. Muy bien, pues, estimados alumnos, hemos terminado entonces nuestra teoría sobre base biológica de la conducta y nuestra práctica, ¿no? Los invoco a estar revisando en su material, ¿no? Los tópicos que son siempre relevantes. Traten de aprender muy bien la ubicación de todas las estructuras del sistema nervioso, ¿no? Y qué función tienen, porque allí vienen las preguntas, ¿no? Lóbulos corticales, hemisferios cerebrales, funciones que tienen, ¿no? Bien, entonces, cualquier duda que ustedes tuvieran, siempre me la hacen saber, ¿no? Para poder responderle. Bien, entonces, a estudiar y nos vemos la próxima clase, la siguiente semana. Adiós.